Génesis capítulo 3, versículos 8 al 13. Moisés escribe de esta manera al pueblo de Israel. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Según la guía del Espíritu Santo, pedimos dirección para que esta enseñanza pueda ser de bendición en nuestras vidas y que podamos meditar en la tarde durante esta semana lo que Dios quiere enseñarnos en esta mañana. Cuando nosotros nos acercamos al capítulo 3, llegamos a esa transición que hablamos la semana pasada, que nos muestra, o la primera transición que nos muestra Génesis en cuanto a ese relato del origen que estamos teniendo en esta serie de enseñanzas de Génesis. El origen de todas las cosas, el origen de la creación del ser humano, del hombre a la mujer, el origen del matrimonio, el origen de lo que Dios implantó como hombre y como mujer que tienen que conformar un matrimonio. Génesis, por lo tanto, nos va a enseñar no solamente el origen de esa creación hermosa en la que Dios se complacía, no solamente la creación del hombre y de la mujer, ni del matrimonio, nos va a enseñar y quiere enseñarle también a esa audiencia original el origen del pecado. Pero muchas veces cuando llegamos a este capítulo, llegamos al capítulo 3, nos podemos enfatizar y ponemos nuestra vista en las consecuencias del pecado, en la caída del hombre y de la mujer que comieron del fruto, que se dejaron tentar por el diablo y que como resultado pecaron. Pero hay un aspecto muy importante que vamos a ver el día de hoy y ahorita más adelante les voy a decir cuál es ese aspecto. Dios había preparado un lugar hermoso y precioso para Adán y la mujer. Ellos fueron puestos en un lugar especial diseñado por Dios, un jardín en donde les había provisto absolutamente de todo lo que necesitaban: árboles, semillas, animales, ríos y, por supuesto, compañía. Dios le había dado todo a Adán y, por supuesto, también a la mujer. Usted lo puede ver eso en Génesis capítulo 2, versículos 8 en adelante. Todo lo que necesitaban, Dios lo había dado. En ese mismo momento, Dios, que les había dado todo para el sustento, les dio una advertencia. Cuando les proveyó de todas las cosas, también les advirtió de lo que podría pasar o de lo que tenían que hacer para que no sucediera algo extraño. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17, dice, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Un mandato directo. Dios no se anduvo con rodeos. Fue directo y conciso lo que le estaba diciendo a Adán, para que él lo entendiera y obedeciera, tal y como Dios lo había establecido. Dios no se anduvo ahí con rodeos de qué era lo que tenía que hacer. Fue directo y le dijo para que lo obedeciera, así como lo había dicho. Por lo tanto, cuando Dios le da esa ayuda idónea a Adán, le coloca a la mujer a su lado, Adán debía transmitir estas palabras que Dios le enseñó a él, le mandó a él, se las debía de transmitir a su esposa, a la mujer. Eso sí, sin alterar nada del mandato de Dios. Y ambos, por lo tanto, deberían caminar obedeciendo a ese mandato de Dios. Pero algo sucedió más adelante. Vemos que ese mensaje que Adán tenía que darle a la mujer, algo sucedió en medio.
Cuando la mujer le responde a la serpiente lo siguiente, en Génesis capítulo 3, versículos 2 al 3. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Está muy bien, está diciendo lo que Dios dijo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Muy bien, también está diciendo lo que Dios dijo. Ni le tocaréis. Ya ahí metió las patas, Eva, la mujer. Porque Dios en ningún momento dijo eso en su mandato a Adán, para que no muráis. Ella mencionó lo que había dicho, pero el problema es que le añadió algo que Dios no había dicho, algo que Dios no había establecido. Ella dijo, ni le tocaréis. Dios no dijo eso. En ese transcurso de cuando Dios le da el mandato a Adán y él le tiene que enseñar eso a la mujer, no sabemos si Adán fue el que añadió esa enseñanza o si fue la mujer el que lo aprendió así y lo añadió para estar más atenta y para tener más cuidado de obedecer a las palabras de Dios. Mm. Sea como sea que haya pasado, sabemos que hay una alteración al mandato de Dios. Incluso hay algo muy importante que a Eva se le olvida decir a la mujer. Al final, cuando ella dice, para que no muráis, Dios dijo, porque ciertamente moriréis, morirás. Ella dijo, para que no muráis. Le pasó algo, le quitó algo a esa frase que Dios había mandado. Ella añadió, pero también le quitó en esa interacción que estaba teniendo la mujer con la serpiente. Pero es importante resaltar otro aspecto aparte de esa interacción, aparte del diálogo que tenía la mujer con la serpiente, aparte de que ella le añadió algo al mandato de Dios y le quitó algo muy importante al final, hay una función que Adán tenía que estar cumpliendo en ese momento. Hay algo que Dios le había encomendado a él hacer, pero no lo estaba haciendo. Dios le había dado un trabajo, tenía una labor que hacer a Adán. Génesis capítulo 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Debía sojuzgar, debía gobernar la tierra, debería reinar, señorear sobre los animales creados, todos. Ese fue el mandato de Dios y la labor que él tenía que hacer. Dios no lo mandó a hablar con animales, lo mandó a señorear, a gobernar, a sojuzgar. Él lo mandó a cuidar, a administrar eso que Dios había creado. Dios había creado todo con un fin y había creado a Adán y a la mujer también con un propósito y tenían una razón de ser. Precisamente, hermanos, en ese primer capítulo, perdón, en esa primera parte del capítulo 3 de Génesis, del versículo 1 al 7, no vemos que Adán actúe de esa manera. No vemos que Adán esté realizando esa labor que Dios le había mandado a cumplir, sino que más bien en la interacción que se está dando, su participación es casi nula. Y al no tomar el rol que Dios le había dado y dejar que la mujer se comportara de esa manera, alguien más tomó el control de la conversación. Y de esa manera los llevó a incumplir el mandato de Dios al verse atraídos porque escucharon las palabras de la serpiente, al verse seducidos porque vieron el árbol que era bueno para comer, que era agradable a la vista y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Lo que los llevó a que ambos actuaran, comieran del mismo fruto. Y como resultado,
sus ojos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. Se cumplió lo que Dios les había dicho. Se cumplió no una muerte terrenal, sino una muerte espiritual por desobediencia a lo que Dios había dicho, a lo que Dios había mandado. Al final de esa sección, vemos la acción que ellos toman después de ese resultado del pecado. Eso los llevó a tener vergüenza y trataron de tapar su desnudez con hojas que ellos mismos cosieron, buscando tapar cada uno esa desnudez, pero que delante de Dios iba a ser imposible tapar ese pecado. Dios, hermanos, había creado al hombre y a la mujer con una razón, y al final del capítulo 2 dice, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Génesis 2:25. Pero al dejarse engañar y al desobedecer el mandato de Dios, en lugar de disfrutar de lo que Dios les había dado, tuvieron vergüenza el uno del otro. En lugar del gozo y de la gratificación que le causó la mujer a Adán cuando Dios se la dio porque había salido de su propia carne, ahora sentían vergüenza y buscaban tapar su pecado con hojas de higuera. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía tan grande tenemos los seres humanos! Creyendo que podemos tapar nuestro pecado, nuestra vergüenza y culpa delante de Dios con simples hojas de higuera. Tratando de tapar y vernos bien delante de los demás, pero delante de Dios estamos sucios y nos hemos convertido en sus enemigos. Es imposible tapar nuestro pecado delante de Dios. Es imposible, por más que nos pongamos perfume, nos peinemos, nos bañemos bien, nos pongamos los mejores zapatos o ropa de marca. Es imposible que eso tape nuestro pecado delante de Dios. Es una ironía muy grande que sucede hasta el día de hoy. Este relato que continúa en el versículo 8, después de esa interacción que tiene la mujer y la serpiente, que ambos comen del mismo fruto y que vemos el resultado de esa desobediencia, vemos que el escritor escribe algo muy interesante en la primera parte del versículo 8 de Génesis capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Es donde va a nombrar el autor principal de toda la historia de redención que narra la Biblia que usted tiene hoy en sus regazos o en su tableta o móvil. Ahí vemos el autor principal de todo el escrito bíblico, el autor de esa historia de redención. Pero nos surge una pregunta. Del versículo 1 al versículo 7, ¿dónde estaba Dios cuando ellos estaban hablando con la serpiente? Cuando comieron y conocieron que estaban desnudos, ¿dónde estaba Dios? La respuesta a eso, hermanos, para nuestra mente humana, nuestra capacidad humana, es un poco difícil de aceptar o de digerir. Porque la respuesta a eso la encontramos cuando entendemos que tenemos un Dios soberano. Cuando leemos su palabra y conocemos que Él conoce todas las cosas y nada se esconde delante de Él. Por eso es muy difícil de digerir este conocimiento o esta enseñanza de la soberanía de Dios. Pero tenemos que ir a su palabra, tenemos que ir a la verdad para conocer a nuestro Dios, a nuestro Padre. Job capítulo 31, versículo 4. Escribe, ¿no ve Él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job capítulo 34, versículo 21 al 22.
porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Ojo, no solo los pasos buenos, todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. El salmista escribe en Salmo 33, del versículo 13 al 15. Desde los cielos miró Jehová y vio todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de ellos. Atento está a todas sus obras. No solo las buenas, no solo cuando usted viene los domingos a la iglesia o cuando va a un estudio bíblico. A todas sus cosas, todas sus obras. El rey David en Salmo 139, del 1 al 3, exclama: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Cuando conocemos, hermanos, quién es Dios, cuando ponemos atención a lo que la Biblia nos enseña respecto al Dios creador de todas las cosas, vamos a comprender que Dios estaba ahí cuando la mujer y la serpiente hablaban. Cuando Adán y la mujer comieron, Dios estaba ahí. Cuando los dos cosieron hojas de higuera y sintieron vergüenza, Dios estaba ahí. Cuando hemos pecado, cuando usted ha estado solo, cuando nadie lo ve, cuando cree que nos escondemos de todo para pecar, cuando hemos fallado y cometido mal y actuado de una manera errada, Dios ha estado ahí. Él conoce todo. No hay nada que se le pueda esconder a Él. Nada, nada. Conoce todo de nosotros. Incluso hasta lo que nosotros mismos no conocemos de nosotros, Él lo conoce. Si continuamos leyendo ese pasaje que nos narra el versículo 8 hasta el 13, podemos pensar que Dios anda jugando de un detective o de agente secreto que anda indagando y buscando pistas de algún error que se cometió, que puede andar jugando del agente 007 o de James Bond, que anda investigando qué es lo que está pasando en su creación. Eso es lo que podemos llegar a pensar en una lectura rápida sin poner mucha atención. Pero eso está muy, 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 muy alejado de la realidad de lo que nos indica ese pasaje del 8 al 13. El versículo 8 inicia de esa manera porque el escritor quiere mostrar a un Dios misericordioso, un Dios que no tiene prisa, un Dios que espera que se le acerquen y no que se escondan de su presencia, que se escondan entre los árboles, entre su creación, como dice al final del versículo 8. Estos pasajes, aunque hacemos mucho énfasis en las consecuencias del pecado, debemos recalcar con mayor fuerza el Dios misericordioso que se muestra en el relato. Sí, es una realidad el pecado. Sí, es una realidad todos los pasos que nos llevan a cometer el pecado. Es una realidad las consecuencias del pecado. Es una realidad. Pero incluso es una realidad la misericordia de Dios que se muestra en ese pasaje. El mismo Dios que se paseaba en el huerto y que escucharon su voz, lo habían escuchado varias veces. Adán lo había escuchado. Ellos lo habían escuchado varias veces. Ese mismo Dios que se paseaba ahí. ¿Cuántas veces se había paseado en el huerto? No lo sabemos. ¿Cuántas veces habían escuchado la voz? No lo sabemos. No nos dice las veces del texto.
¿Cuántas veces habían experimentado la presencia de Dios en el huerto? No hay un número específico, pero el relato nos indica que Dios se complacía en su creación. Habló con Adán, le dio indicaciones a Adán, lo hizo caer en sueño, le creó a una mujer para que fuera su ayuda ideal. Nos habla del Dios lleno de amor, lleno de gozo y de compasión. Ese mismo Dios fue el que escucharon paseándose en el huerto. Pero algo había cambiado en el hombre y la mujer. Muy importante, en el hombre y la mujer algo había cambiado, no en Dios. En Dios no había cambiado nada. Aquí es donde entonces vamos a ver cómo se muestra la misericordia de Dios en medio del pecado. ¿Cómo se muestra esa misericordia de Dios en medio del pecado que tiene como título esta enseñanza? En una predicación del pastor Adrian Rogers, la predicación se llama Magnificencia de la Misericordia. Él da esta definición con respecto a lo que es la misericordia de Dios. Es una definición muy sencilla. La misericordia es compasión en acción. La misericordia no es suavidad, sentimentalismo, no es, sino es la compasión en acción. Génesis 3:8 dice, oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Dios esperó que se le acercaran. Mientras él paseaba, mientras lo escucharon que andaba en el huerto, Dios esperó que se le acercaran. ¿Pero qué hicieron ellos? Esconderse. Dios estaba esperando. Dios estaba dando tiempo para que se le acercaran. Pero al no ver que ellos buscaban acercarse, Dios toma otra decisión. Dios los manda a llamar, mostrando que Él quería que se le acercaran. 3:9 en Génesis. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Sabía Dios dónde estaba? Claro. Pero Él quería que el hombre tomara una acción. A lo que Adán responde, escuché tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuántas veces lo había visto Dios así? Incluso es mismo Dios fue que lo creó. Vemos, por lo tanto, dos aspectos muy importantes que aprendemos en este capítulo 3, del versículo 8 al 13. En esta sección en la que estamos, aprendemos que Dios espera y Dios da oportunidad. Dios es paciente y Dios da oportunidad a los suyos. En los versículos 8 y 9 vemos que Dios en sus acciones no anda a la precisa, no anda desesperado, como los dinosaurios que vemos en Jurassic Park, el T-Rex que anda despedazando todas las matas y detrás de los objetivos de él. Así no anda Dios. Dios anda por su huerto, esperando a que el hombre y la mujer se le acerquen. No se le acercan, lo llama, le pregunta, ¿dónde estás? Él quería tener una conversación con él. Él quería que se le acercaran esas personas a él. Dios no tenía prisa. Él estaba esperando a que se le acercaran. No está utilizando ningún tipo de sarcasmo que queramos entender en ese pasaje. Dios está esperando que se le acerquen, aunque Él lo sabe todo. Pero no solo eso, al ver que no se le acercan, lo manda a llamar, lo que indica que sigue dándole oportunidad. No se le acerca, lo llama, le da la oportunidad para que se le acerque, para que haya un diálogo, para que haya una interacción entre el hombre y Dios. Dios, ojo, es el que está buscando al hombre. Dios está tomando la iniciativa. Él busca al hombre.
espera que se le acerquen, busca a Él. Eso es muy importante. Dios lo espera, le da la oportunidad al preguntarle, ¿dónde estás tú? Él pregunta eso aunque ya sabía. Él busca al hombre para que tenga relación tal y como lo había tenido desde que lo creó. Pero no se queda solo con una pregunta. En ese relato vemos que él realiza dos preguntas más. Vuelve a darle más oportunidad al hombre. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Más oportunidad. Vean qué interesante. Dios se paseaba por el huerto esperando a que se le acerque. Dios pregunta una vez, ¿dónde estás? La respuesta es extraña, no hablan, algo sale que había sucedido. Realiza otra pregunta después de esa respuesta. ¿Quién te enseñó? Buscando tener interacción, buscando que confesara, buscando que saliera la situación que se había llevado a cabo. Y vuelve a preguntar, ¿has comido? Buscando sinceridad en el hombre. Dios busca que el hombre pueda confesar, pueda decir la verdad, pueda declarar lo que Dios había hecho debido a que tenían relación. Y en esa relación se había demostrado el agrado que Dios tenía para el hombre y para la mujer. Dios no los despreciaba. Dios los creó y se complació en su creación. Pero Dios de nuevo muestra esa misericordia complaciente, tomando la iniciativa de que el hombre pueda confesar, pueda decir la verdad al preguntarle varias veces, ¿dónde estás? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? Pero el hombre, en lugar de decir la verdad, esto nos sucede a nosotros. Y es lo que el escritor también quiere transmitirle a esta audiencia original. En lugar de decir la verdad, señala y culpa a otra persona. Génesis 3:12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Usted tuvo la culpa por darme a esa mujer. La mujer que me diste, usted tuvo la culpa. Incluso en ese momento de la respuesta de Adán, Dios no actúa con ira. Dios no juzga y no señala, sino que vuelve a dar otra oportunidad y se dirige a la persona que él estaba señalando. Génesis 3:13, la primera parte. Perdón, 3:12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste me dio el árbol y yo comí. 3:13, la primera parte. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Otra vez, buscando que haya confesión de lo que sucedió. Aunque Dios ya sabía lo que había pasado, Él buscaba que el hombre y la mujer pudieran decir la verdad y confesar, no esconder y no señalar. Pero en lugar de que la mujer confesara lo que había hecho, señaló a alguien más, a un animal. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. ¿Quién creó a la serpiente? Dios. ¿Quién creó a la mujer? Dios. ¿Quién creó al hombre? Dios. ¿Quién está teniendo la culpa de todo? Dios. Así somos nosotros como seres humanos. Dios nos está dando todo, nos está proveyendo de todo, nos está dando todo lo que necesitamos y cuando fallamos y pecamos, Dios es el que tiene la culpa. Los demás son los que tienen la culpa. El líder de la iglesia porque no me enseñó. El pastor Mario porque se murió y no siguió predicando. El hermano de la iglesia que no me saludó a la entrada, o que se le olvidó mi nombre y me confundió con Carlos y Juan. Siempre señalamos a otro. Esto, hermanos, este relato nos lleva a que podamos entender que la realidad del hombre muchas veces
si no es que la mayoría de veces, es señalar a otros, culpándolos de su propio pecado. El pecado es suyo, pero señalamos a los demás por lo que yo he hecho. Buscamos culpables, buscamos a quien señalar por el pecado, el error que hemos cometido, por tratar de poner excusas a nuestra falla. Señalamos a la esposa, señalamos al esposo, al hijo, a la hija, al novio o a la novia, al familiar, al compañero de trabajo, al hermano o líder de la iglesia. Señalamos a todos ellos, cuando en realidad lo que debemos hacer es que tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que confesar nuestro pecado a Él. Tenemos que aceptar que hemos fallado, que hemos cometido pecado. El pueblo, hermanos, de Israel, al que se dirige Moisés en este escrito, debía conocer esta historia. Debía conocer el origen del pecado, el origen de la desobediencia. Que Dios, en todo ese origen, está dando oportunidad al hombre y a la mujer de acercarse. Que Dios es el que busca al hombre para que puedan hablar con la verdad. No para que puedan esconderse, para que puedan hablar con la verdad. Que Dios es el que toma la iniciativa de acercarse al hombre. Es Dios el que nos busca, es Dios el que toma la iniciativa una y otra vez en esta historia de la redención. Este pueblo tenía que entender que Dios es misericordioso y que da oportunidad. Este pasaje, hermanos, yo quería avanzar en todo lo que faltaba del capítulo 3. Pero es que es imposible dejar de pasar por alto el ver evidenciado la misericordia gloriosa e indudable de Dios en este pasaje. Se nos olvida por completo por las acciones que toman la mujer y Adán, por las consecuencias del pecado, por la serpiente, si tenía patas o no tenía patas, cómo hablaba, cómo hizo para hablar, si la mujer estaba acostumbrada a hablar con animales. Si era una manzana, si era una pera, ¿qué era el fruto? Se nos olvida por completo la realidad del pasaje que nos quiere enseñar. Sí nos quiere mostrar el pecado, sí nos quiere mostrar las causas de la falla, los procedimientos que llevamos a cabo para pecar. Pero este pasaje nos quiere mostrar al Dios misericordioso, al Dios compasivo, que no reacciona imprudentemente, que no reacciona con ira, sino que es compasivo. Este pasaje nos muestra que hay un Dios lleno de misericordia. Y le está enseñando al pueblo de Israel que hay un Dios lleno de misericordia. El mismo rey David lo declara. Salmo 103, versículo 2 al 8. El rey David dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, no de sus juicios, no de su ira, de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Aun cuando el hombre no perdona, Dios lo perdona. Aun cuando nosotros mismos no perdonamos lo que hemos cometido y llevamos años cargando esa opresión en nuestro corazón y cargando con esa pesada carga, Dios lo perdona. Es el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Solo Dios lo hace. Él es el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aquellos que están cansados, que están enfermos, que están afectados, que están deprimidos, oprimidos, Él es el que les da fuerzas para rejuvenecerse como el águila. Es Él, es Dios, nada más Dios, nadie lo puede hacer. Gracias a Dios por los doctores, por los medicamentos, sí, pero solo Dios puede darnos esa fortaleza y sanarnos de todas nuestras dolencias. Jehová es el que hace justicia, no los tribunales, no los juzgados, no los lugares a los que acudimos por leyes.
Es Jehová Dios el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Él es el que conoce los caminos rectos y el que nos guía por esos caminos. Sus caminos notificó a Moisés y nosotros lo estamos leyendo. Y Moisés se lo escribió a ese pueblo. Se lo notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Por eso cuando alguien le diga a usted que lo que ve en el Antiguo Testamento y en la Biblia es un Dios que mata y que quiere destrucción, no discuta con esa persona. Trate de ayudarle a esa persona a conocer al Dios que nos narra la Biblia. Un Dios que es lento para la ira. Él no andaba buscando, como el tiranosaurio Rex entre todos los árboles, cómo destruir a Adán y a Eva. Él los estaba esperando para que se le acercaran. Él los estaba buscando para mostrar su misericordia y compasión. Incluso ahí ya se las estaba mostrando. Esto es lo que la audiencia original debía de conocer. Al Dios soberano, lleno de misericordia, que da oportunidad y que es tardo para la ira, que demuestra su compasión, que actúa, que no se queda solo en hablar, sino que actúa demostrando esa compasión. Pero recuerde muy bien, la misericordia de Dios no es suavidad, no es sentimentalismo. La misericordia de Dios es compasión en acción. Hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios para conocer la verdad y los mandatos de Dios para obedecerlos. Por ella entendemos que no hay nada que se pueda esconder del Dios creador de los cielos y de la tierra. Que Dios nos ha dado un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que roció nuestros pecados con su sangre. Tenemos a Jesús, el Hijo de Dios, el que soportó todo, que no pecó, y es por quien podemos acercarnos a Dios confiadamente para alcanzar misericordia y para hallar gracia cuando más lo necesitamos. El escritor de Hebreos en el capítulo 4 del versículo 12 al 16 escribe: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es todo lo que conoce Dios de nosotros. Todo esto lo conoce Dios de nosotros. Nosotros ni siquiera nos conocemos de esa manera tan profunda. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted está desnudo delante de Dios. Por más buenos zapatos que haya traído hoy, por más buena suéter porque hace frío que tengamos hoy, estamos desnudos delante de Él y conoce todas las cosas. Estamos abiertos delante de Él y a Él tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retenga su profesión. Afírmese en su profesión, en su profesión. No desprecie esa profesión. No desprecie a ese Salvador Jesucristo. Retenga esa profesión. Camine creyendo en el Hijo de Dios. Camine viendo el autor y consumador de la fe. Camine por lo que Él ha establecido. Porque nosotros, por medio de Él, solamente por medio de Él, podemos tener esta gracia para alcanzar misericordia. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza humana, pero sin pecado. Pero sin pecado. Hermanos, acerquémonos a Dios. No se esconda de Dios cuando usted peca, cuando usted le falla a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus familiares. No se esconda de Dios.
No busque coserse un vestido con hojas de higuera. No busque tapar su vergüenza, porque delante de Dios estamos desnudos y Él conoce todo en nuestros corazones, hasta lo más profundo que nosotros mismos no conocemos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Solo en Él tenemos misericordia, hermanos. Solo en Él tenemos perdón de pecados. Solo en Él podemos hallar gracia para el oportuno socorro. Acérquese a Él. No corra a esconderse de Él. Acérquese a Dios. Acerquémonos a Él por lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Recuérdelo muy bien. Hoy Dios lo ve a usted por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por lo que usted hace todos los días, porque somos malos y fallamos, pero podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar socorro, para alcanzar perdón, para alcanzar misericordia. ¿A quién iremos? ¿A quién podremos acudir, hermanos? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene salvación eterna. Acerquémonos confiadamente. Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él por medio de Cristo Jesús.